¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Antonio Venado Carvajal. Estudio Administración de Empresas en UNT Campus Toluca y este es mi trabajo entregado al final acerca de las finanzas corporativas. Espero les agrade. Que tengan buen día. Las finanzas corporativas son parte activa de la economía del país. Es por ello que tenemos que entender de una mejor manera cómo es que funciona el dinero en el país y cómo es que nosotros podemos adquirirlo. Sin duda alguna, las finanzas corporativas contemplan las partes activas de las organizaciones, así como los instrumentos de financiamiento dentro de las mismas. Si hablamos de finanzas corporativas, tenemos que englobar ciertos términos, como el rendimiento, que es la ganancia o pérdida total que se experimenta al propietario de una inversión. El rendimiento más que nada es un indicador, un parámetro que nos va a más que nada indicar cuál es la ganancia o utilidad que se quiere obtener de la inversión. La evaluación es un proceso que relaciona el riesgo y rendimiento de un activo para determinar su valor. Es decir, el activo desvanece mucho del proceso que se lleva a cabo, los métodos y las jerarquías. Mientras tanto, los bonos son valores de deuda a plazo emitidos por el gobierno o entidades privadas. Los bonos hoy en día son considerados parte activa de la economía y parte activa también de los inversionistas. El modelo básico de evaluación se centra prácticamente en los flujos de efectivo. Este modelo permite tener una noción de lo que se quiere ganar en un futuro. El modelo básico de evaluación es muy importante dentro de las finanzas corporativas. El valor de los activos no es nada más que el valor contable que se tiene de los activos, ya sean tangibles o intangibles. Los factores que afectan la tasa libre de riesgo es la inflación, la globalización, la tasa de interés, el mercado, así como la bolsa de valores o las acciones, que tienden a cambiar un poco dependiendo de la economía del país. Como tal, sabemos que los activos son todos los bienes o productos con los que cuenta una empresa. Los activos en su vez pueden ser tangibles e intangibles. Sin embargo, las organizaciones hoy en día están en constante crecimiento. El crecimiento se puede adquirir al adaptar cambios en las organizaciones y sobre todo a innovar conforme al avance del mercado. Es por ello que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los movimientos del mercado, las estadísticas que se tiene y cómo es que se quiere lograr a futuro una ganancia o utilidad por parte de la empresa. Esto con ayuda, claro, de las herramientas de las finanzas corporativas. Englobando mayores términos, tenemos la duración. La duración es un estándar o parámetro de la medida cambiante de los bonos, es decir, se puede dar debido a condiciones externas o internas dentro de la organización. La duración más que nada indica el tiempo en el cual un bono puede cambiar. Esto dependerá mucho del plazo y la tasa en que se aplique. Mientras tanto, la duración modificada se encarga de medir los cambios que puede presentar un bono. Es más o menos parecido a la duración, sin embargo, en esta se debe tener en cuenta los factores externos de la economía y del mercado, así como conocer el plazo en el cual se va a llevar a cabo. Si hablamos de finanzas corporativas, tenemos que englobar lo que son las acciones, que son certificaciones que representan la propiedad parcial de una empresa. Las acciones, por su parte, representan una parte activa de la empresa. Los inversionistas son quienes de alguna manera cotizan en acciones para la empresa. Mientras tanto, las acciones comunes conciernen a involucrados tomar decisiones sobre una empresa. Más que nada, es saber tomar una alternativa a una decisión, implementar nuevas reglas, aumentar las ganancias y sobre todo obtener una utilidad o ganancia sobre la misma empresa. Las acciones preferentes representan un grado de pertenencia de un socio a la empresa. Esas acciones se suelen dar más que nada a los altos mandos para cotizar en la empresa. La evaluación de acciones comunes es que los inversionistas tienden a tomar decisiones que les puedan beneficiar o perjudicar. Es por ello que se debe tomar la mejor decisión sobre la acción. La acción más que nada representa un valor para la empresa y para el inversionista representa quizá una ganancia. El modelo básico para evaluación de acciones permite encontrar el valor futuro de las acciones, es decir, cuánto puede valer en cierto periodo de tiempo, mientras que el modelo de crecimiento cero puede existir un crecimiento dependiendo de los plazos que se tengan, pero también puede haber un equilibrio o una pérdida si es el caso. Por su parte, el modelo de crecimiento constante, como bien se indica, permite generar más allá ganancias de una organización. Se mantienen constantes las ganancias y la tasa de interés puede ser o se maneja fijamente. El valor contable no es nada más que el hecho de vender las acciones activas de una empresa al valor que les costó. Es decir, el valor como lo compraste, al valor, a ese valor lo vas a vender en una empresa. Esto se da sobre todo en las organizaciones que prefieren liquidar una empresa o prefieren ganar más acerca de sus activos.
El valor de liquidación, como su nombre lo indica, es el valor obtenido después de que gran parte de los activos de la empresa han sido derogados o vendidos a otra empresa o a otra institución. Representa a la vez un grado de pérdida o un grado de ganancia según el contexto en el que se encuentre. La razón precio-utilidad es una herramienta que permite calcular el valor de las acciones en un tiempo determinado, mientras que el riesgo es una herramienta que te permite conocer cuánto puedes perder o cuánto puedes ganar de acuerdo a la decisión que tomaste. Esto sin duda en muchas empresas suele ser un poco dudoso. La aversión al riesgo es un grado de incertidumbre que presenta el individuo al no saber si la ganancia o pérdida va a ser mayor o menor. Mientras tanto, el análisis de sensibilidad representa un grado en el cual se puede enfrentar el riesgo, es decir, una alternativa al riesgo. Sin embargo, los cálculos pueden hacer que el individuo tome diferentes alternativas y por lo tanto modifique sus decisiones. La medición del riesgo permite interpretar resultados que se obtengan de un riesgo financiero, es decir, aquel grado de incertidumbre en el cual se encuentra una organización al no saber qué hacer o al no tener respuesta acerca de un financiamiento o un riesgo financiero. La desviación estándar, por su parte, es una herramienta estadística que permite conocer el riesgo de un activo considerando ciertos factores, tanto externos como internos, y que estos a su vez pueden arrojar resultados tanto negativos como positivos que pueden afectar en una decisión de la organización. El coeficiente de variación es una medida estadística usada para determinar cuánto puede variar un activo en ciertos plazos de tiempo, es decir, ya sea en un año, en 6 meses o en más de 5 años. La correlación es una medida que define si existe alguna relación entre cifras cuantitativas y el valor de un activo. En base a ello se debe tomar una mejor decisión para no caer en grado de incertidumbre. La diversificación, por su parte, es aumentar o tener más activos que permiten correlacionarse entre sí para de alguna manera obtener una ganancia o utilidad, o en su caso negativo, una pérdida. Sí es importante conocer los tipos de riesgo para saber a qué nos podemos enfrentar. Es por ello que el riesgo diversificable se puede distribuir a causas aleatorias, es decir, el grado de incertidumbre de saber qué va a pasar. El riesgo no diversificable se atribuye más que nada a factores externos como políticos, económicos y sociales que de alguna manera tienen un impacto en la empresa, en la organización o en el individuo para conocer cuál es la mejor decisión a tomar. El coeficiente beta más que nada es una medida de riesgo no diversificable. Es un parámetro que indica el índice o viabilidad de un activo. Es por ello que en las finanzas corporativas debemos conocer cuáles son los factores que afectan el precio de las acciones. Algunos son el mercado, la inflación, la economía, las políticas, los factores tecnológicos, sociales y culturales también pueden ser parte activa de los factores que afectan al precio de las acciones. Debemos de tener esto muy en cuenta para no caer en un grado en el cual no sabemos qué hacer o no sabemos qué decisión poder tomar. Si hablamos de finanzas corporativas, tenemos que hablar acerca de los financiamientos. Tenemos que hablar acerca de las acciones, acerca de los bonos, acerca de los valores de deuda que pueden tener. Es por ello que tenemos que tener noción de las herramientas que nos ofrecen, tener una gran ventaja y tener un gran conocimiento acerca de cómo usarlas para no caer en un grado de incertidumbre erróneo. Pasando al tema de la tasa de interés, la tasa de interés representa un grado de cantidad la cual se aplica a un monto específico a una inversión. La tasa de interés nos puede dar alguna utilidad o retribución, ya sea en el monto en que la apliquemos. Mientras tanto, también tenemos la tasa de descuento, que es aquella rebaja considerable que aplican las instituciones bancarias a un monto en específico. Por su parte, las tasas nominales se enuncia cuando se retribuyen datos que se tienen en cuenta para hacer el resultado de una operación, es decir, cuál es la ganancia o utilidad en cierto periodo de tiempo que podemos obtener nosotros como socios. Las tasas proporcionales, como su nombre lo indica, representa un plazo derivado de diferente manera que las demás tasas de interés. Es por ello que las tasas proporcionales debemos de tener noción acerca de ellas para no caer en incertidumbre. Mientras tanto, las tasas efectivas es una de las representaciones más usadas por los bancos y entidades. Es por ello que se indica cierto porcentaje generado en el rendimiento. Las tasas efectivas son buenas opciones de inversión y de financiamiento. La tasa equivalente y convertible
por su parte, indica el mismo periodo y el mismo capital. Trata de equilibrar el rendimiento de una inversión. Mientras tanto, la convertible se encarga de financiar o convertir algún monto o inversión en una ganancia o utilidad. La tasa del periodo de una operación simple cualquiera involucra ciertos factores con los cuales la inversión puede tener altas y bajas, mientras que la del periodo y tasa efectiva de interés simple puede dar frutos, si bien dependerá mucho del porcentaje aplicado a la cantidad para saber la ganancia neta de la inversión o la utilidad. Tasa del periodo y tasa efectiva en el descuento comercial son lapsos de tiempos que se tengan para saber la utilidad sobre la inversión. Este tipo de tasas suelen ser un poquito confusas, sin embargo, debemos de tener noción acerca de estas tasas para no caer en ningún error. Las tasas nominales equivalentes en el descuento comercial más que nada representan una inversión generada, sin embargo tienden a tener un descuento, como bien se menciona, para deducir la utilidad neta al final del periodo. Esto quiere decir que tanto podemos ganar como tanto podemos perder. La tasa del periodo dependerá del monto en el que se efectúa realmente la capitalización. Hablamos de la tasa efectiva en el interés y descuento de compuestos. Dentro del periodo de 180 días, esto involucra el factor tiempo e inversión que normalmente se aplica a la cantidad. La tasa de interés simple y compuesto equivalentes es un equilibrio o igualación que describe cómo es realmente la tasa de interés que se puede obtener de algún monto. Es decir, lo estipulado en la tasa de interés podemos obtenerlo a través de una ganancia. La tasa del periodo y tasa efectiva de interés y descuento continuos más que nada es que se desee conocer el rendimiento futuro de la capitalización, es decir, la utilidad neta. La tasa del periodo y tasa efectiva en el descuento compuesto con tasa de descuento es más que nada la capitalización. El interés aún no se transforma en compuesto, es decir, se puede quedar fijo y la inversión por lo tanto puede que varíe un poco. La tasa instantánea, por su parte, representa el aumento o disminución que experimenta la función al aumentar la variable. Tiene similitudes con todas las tasas casi, sin embargo, esta dependerá mucho del valor que se otorgue. Las finanzas corporativas, por su parte, también engloban infinidad de términos. Sin embargo, uno de los más importantes es la financiación, que es los medios y recursos obtenidos destinados para adquirir nuevos recursos, ya sea para la empresa, para la organización o para el individuo como tal. Las decisiones se clasifican en tres. Las decisiones de inversión, que se centran en el estudio de activos reales, es decir, qué podemos hacer para que la inversión tenga un fruto. Las decisiones de financiación estudian la obtención de fondos, es decir, cómo nosotros podemos financiarnos con una entidad, ya sea financiera o privada, para poder obtener una mayor utilidad, mientras que las decisiones directivas se basan más que nada en las alternativas o decisiones que puedan tomar los altos mandos de las empresas para poder aumentar la rentabilidad. Por su parte, la inversión financiera es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación del capital y la postergación del consumo. La inversión financiera no es nada más que cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder, dependiendo de la decisión que se tome. Los mercados financieros, por su parte, son aquellos lugares en los cuales se ofrecen herramientas, ya sean de finanzas corporativas o de finanzas de inversión. Estos mercados financieros son parte activa también de la economía. Por su parte también encontramos lo que es un valor futuro. El valor futuro no es nada más que la cantidad que podemos ganar en una cierta cantidad de lapso de tiempo. El valor presente es la cantidad con la que actualmente contamos. Sin embargo, se puede calcular también el valor futuro con la cantidad presente con la que contemos. La evaluación de bienes y raíces es un método sencillo en el cual nosotros podemos ajustar un factor que refleje el cambio general de los precios, es decir, cuánto compro, cuánto vendo y cómo es que gano. La evaluación de acciones toma por utilidad acciones más recientes y multiplican el múltiplo del precio-utilidad, es decir, cuánto me cuesta una acción, por cuánto la puedo vender. Mercado y rendimiento. El mercado, como ya sabemos, es un lugar en el cual se pueden adquirir ciertas herramientas de deuda o de financiamiento, mientras que el rendimiento es qué tan costeable es una empresa en cuanto a sus números. La estructura de financiamiento óptima es la manera de cómo una entidad pueda llegarse de fondos y recursos para cumplir sus planes, objetivos y metas, y sobre todo tener rentabilidad. Mientras tanto, la valoración de flujos de efectivo futuro es el periodo de tiempo, ya sea de un mes o de un año, del cual se compone el valor.
es decir, la ganancia neta al final del periodo que se puede obtener. Los criterios de evaluación financiera son aquellos que permiten determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión, es decir, qué tan costeable me puede salir este proyecto si es que yo lo aplico en una organización. Los criterios se dividen en dos partes, en los estáticos y en los dinámicos. En los estáticos no consideran factor tiempo, solamente consideran flujos de fondos como si se hubieran generado al mismo tiempo, es decir, lo que se tiene actualmente. Mientras que los dinámicos consideran el factor tiempo mediante técnicas de actualización y descuento, como las tasas de interés y descuento que pueden ser aplicables a estos criterios. Englobando un poquito más lo que es parte de la empresa, encontramos las adquisiciones estratégicas de acciones. Es un tipo de fusión en el que una compañía absorbe a otra. Esto se puede deber a que la otra compañía estaba en una liquidación o estaba en crisis y por su parte la compañía mayor la adquirió para poderla financiar un poco. Las alianzas estratégicas por su parte permiten unir fuerzas, pero muchas compañías prefieren un trato corporativo, llamado lo que es alianza corporativa. En este caso se funcionan dos empresas para obtener una mayor ganancia y una mayor rentabilidad, así como mayores clientes. Las reestructuraciones corporativas comprenden la estructura jerárquica de una organización y cómo ésta se puede reestructurar con cambios, con nuevo personal, quizá con nuevos proyectos, con nuevos planes, para que pueda tener una mayor rentabilidad y sostenibilidad. El fideicomiso de inversión neutra, por su parte, es la autorización para que sociedades mexicanas se lleguen de capital foráneo para expandir sus operaciones. Esto quiere decir que demás países pueden obtener capital para poder financiar sus costos o poder obtener mayores ganancias. Las sociedades de inversión de capitales, más que nada el objetivo es estribar en captar el ahorro de pequeños y medianos inversionistas, es decir, que un inversionista más que nada cotice en la bolsa y meta a la empresa quizá en una ganancia, en una utilidad, para poderle darle una rentabilidad y sostenibilidad en un lapso de tiempo, ya sea considerable 1 año o 2 años. En este caso, las sociedades de inversión de capitales son una gran fuente de financiamiento. Y como dice la pregunta, ¿qué tiene que ver todo lo antes mencionado con las finanzas corporativas? Pues prácticamente todo. Las finanzas corporativas nos dan una noción, nos dan inteligencia, nos dan sabiduría acerca de las herramientas financieras. Es por ello que tenemos que tener noción de ellas y saber cómo aplicarlas en una organización. El hecho de tomar decisiones se basa prácticamente en las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas prácticamente lo engloban todo. ¿Cómo es que podemos conocer una organización? ¿Cómo es que podemos invertir en una organización? ¿Qué son los bonos? ¿Qué son las acciones? Herramientas financieras que nos permiten darnos una idea y una noción acerca de cómo invertir en una empresa. Es por ello que tenemos que tener siempre en mente qué son las finanzas corporativas, qué es lo que fundamenta las finanzas corporativas y cuáles son las herramientas más usadas en las finanzas corporativas. Esto, si algún día llegamos a invertir en una empresa, tengamos noción acerca de ella, para más que nada obtener una ganancia o utilidad o quizá hacerla más costeable. En este curso de finanzas corporativas me sirvió mucho para aprender y tener noción acerca de las mismas, las herramientas que se pueden usar, los criterios que se deben tener, las decisiones más que nada que se deben de tomar en una organización para no caer en un grado de liquidez. Es por ello que tengo que tener noción y tener presente siempre qué son las finanzas corporativas, las herramientas de ellas y cómo es que las puedo aplicar en la vida diaria y en las organizaciones. Agradezco mucho al maestro Carlos por haber impartido este curso de finanzas corporativas y también agradezco a las finanzas corporativas por darme una noción más acerca de las mismas.